Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a el ciclo de charlas del RIMAT. Estamos muy felices de contar con su participación en esta sesión de este ciclo del año 2025 y pues por su entusiasmo y compromiso por hacer posible este espacio de aprendizaje y discusión matemática. Como siempre, pues antes de comenzar, quiero dar un especial agradecimiento pues como a las empresas que nos están colaborando con su apoyo para que esto siga adelante. La primera es Comercializadora Cibar. Es una distribuidora de ferretería que tiene un enfoque tecnológico y Coltech es una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Y pues gracias a su respaldo, pues seguimos promoviendo este espacio que es libre y sin costos. ¿Listo? Eh, sobre nuestro expositor, hoy tenemos el honor de contar con John Vladimir Caicedo Portilla. Él ya ha sido un expositor recurrente en este ciclo, en estos ciclos de charlas y siempre es un apoyo importante para nosotros. Hoy nos trae su charla "Is Euclidean Numbers and Strongly Symmetric S-Sequences". Espero haberlo pronunciado bien. Y pues para que conozcan un poco más a John, John es matemático egresado de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, donde obtuvo su título de pregrado en el 2019. Posteriormente cursó estudios de maestría en la Universidad de Talca, Chile, graduándose en el 2022. Actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Osnabrück, creo que espero haberlo pronunciado medianamente bien, en Alemania. Y se encuentra bajo la dirección de la profesora Martina Junke. Espero, disculpen la pronunciación. ¿Listo? Su trayectoria académica estaba enfocada en distintas áreas de las matemáticas, especialmente en la combinatoria. Ha trabajado en combinatoria numerativa, funciones simétricas y actualmente se encuentra desarrollando su investigación doctoral en el área de geometría discreta y pues en el área de combinatoria principalmente. Dato curioso, además de eso, John también es DJ, por si a alguien le interesa. Eh, es un dato que siempre es bueno dar. Y pues sin nada más que decir, John, este es ya su espacio. Gracias por venir una vez más. Ok, perfecto. Yo muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias a todos los participantes. Bueno, voy a empezar entonces a compartir. Por favor, me cuentan en un momento si se está compartiendo bien. Un segundo, por favor. Creo que es aquí. Aquí. Ok. Quiero confirmar, ¿se pueden ver las diapositivas? Por favor. Yo las veo bien. Bueno, Espero que perfecto. los demás Sí, también. sí, por favor. Lo que pasa es que, bueno, no estoy muy seguro porque la verdad no puedo ver la pantalla, entonces si me están haciendo una pregunta, si alguien está alzando la mano o algo, no puedo verlo. Así que si alguien tiene una pregunta o algo y cree que es urgente, se le puede olvidar, con toda honestidad me puede interrumpir, no tengo ningún problema, pero sí, por favor, tiene que hablar porque yo no puedo ver ni puedo leer qué está pasando, ¿vale? Así que sí les agradezco mucho eso, o pueden esperar pues hasta el final de la charla, pero pues bueno, como les digo, es mejor como que me cuenten qué pasa, ¿listo? Bueno, eh, bueno, el título de la charla es Eulerian Numbers and Strongly Symmetric Sequences. Este es un trabajo en conjunto que estamos trabajando actualmente todavía con Martina Junke. Es mi directora de tesis, Germain Pouliot. Ese es un postdoc de Martina, pues aquí en Osnabrück, porque estamos trabajando los tres en este tema. Eh, y siguen habiendo pues muchos avances. La verdad, uno de los problemas que teníamos abiertos, que iba a presentar hoy, no lo cambié porque me pareció interesante mostrarlo de problema abierto a una conjetura. Ya tengo una conjetura muy seria sobre cómo podemos resolver eso, pero pues bueno, sí es algo que estamos trabajando actualmente. Y pues bueno, que pienso que es interesante para todo el mundo que se interesó en matemáticas, porque es una conexión muy bonita entre combinatoria numerativa, álgebra y geometría discreta. Me parece que es una fusión perfecta entre esas tres áreas. Bueno, la charla se divide principalmente en tres bloques. Perdón, la parte de definiciones básicas. Bueno, donde voy a dar justamente la definición básica, voy a definir qué son los números eulerianos. Bueno, también quiero aclarar, esta es una charla que la voy a dar en Spanglish. Perdón, hay palabras que no sé cómo es la traducción, se los juro.
entonces voy a hablar en español, lo siento, pero espero algún día poder dar esta charla en español completamente, pero pues por ahora toca en español, ¿listo? En el segundo bloque es Strongly Symmetric Sequences, la definición y unas propiedades básicas. Y en el último bloque vamos a hablar un poco sobre geometría discreta, teoría de Erhard, donde voy a explicar la motivación o por qué es interesante estudiar los números eulerianos en general, ¿vale? Y esta generalización de los números que tenemos aquí y que les voy a enseñar. Entonces, bueno, empecemos esa travesía. Es una charla que tengo preparada, no sé, calculo una media hora, 35 minutos más o menos. Vamos a ver qué tal nos va. Ok, ¿qué es una desinversión sequences? Listo. Tenemos, perdón, una sucesión de enteros positivos, ¿vale? De S1 hasta Sn. Definimos el siguiente conjunto, el conjunto de desinversión sequence, de la siguiente manera. Es una n-upla, es decir, una tupla con n elementos, donde cada elemento dentro tiene la siguiente propiedad. Puede ser, es mayor o igual a 0, pero estrictamente menor que el número que aparece en esa posición. En otras palabras, un ejemplo, siempre queda claro. Supongamos que la asociación que tenemos es la asociación 1, 2 y 4, ¿cierto? Entonces tenemos triplas en este caso. Entonces tenemos, digamos, el primer elemento, S1, es igual a 1 siempre. Entonces, E1, como debe ser menor estricto que S1, y S1 ya es 1, la única opción que tenemos para E1 es que sea igual a 0. Para E2 debe ser mayor o igual que 0, pero menor estricto que S2. ¿Ok? S2 es 2. Entonces tenemos la opción que E2 puede ser o 0 o 1. Y lo mismo pasa con E3. E3 puede ser 0, 1, 2 y 3. Entonces, cuando colocamos de esa forma, quizás no es la más elegante, pero es la más clara para que entiendan el concepto, el conjunto dado por todas las triplas que vemos ahí es el conjunto de desinversión sequences. ¿Ok? Ok. ¿Por qué es interesante justamente ello? Porque podemos dar o podemos dar una estadística, es decir, que esos números o que ese conjunto o ese elemento que tenemos ahí nos pueda contar algo. En este caso vamos a contar los ascensos. ¿Qué es un ascenso en general? Por ejemplo, si ustedes consideran el grupo simétrico, el grupo de las permutaciones, un ascenso, ¿cierto? Es cuando tenemos que pi sub i es menor que pi sub i más 1. Es decir, cuando un número crece, en cierta forma, ese concepto de crecer. En este caso, lo que hacemos es, ok, tenemos un ascenso en el subíndice, perdón, y si se cumple esa propiedad, que E sub i sobre S sub i es menor estricto que E sub i más 1 sobre S sub i más 1. Perdón, a veces mi cerebro falla entre el inglés y el español, perdón. Y vamos a decir que tenemos el número de ascensos dado por la letra minúscula as y e, que hace referencia que estamos trabajando un elemento del conjunto de desinversión sequences. ¿Ok? Ok, este es un ejemplo. Con el mismo ejemplo que teníamos antes, ¿cierto? Tenemos ese conjunto y los números marcados en azul son los ascensos que tenemos. Por ejemplo, si notamos, encuentren, por ejemplo, la tripla dada por los números 0, 1 y 2, ¿cierto? De 0 a 1 tenemos un ascenso. ¿Por qué? Porque tendríamos entonces que 0 es menor que 1 sobre 2. Eso es cierto, entonces tenemos un ascenso ahí en ese punto, por eso es marcado en azul. ¿Qué pasa del 1 al 2 en este caso? Para el 1 tendríamos que es igual a 1 sobre 2, ¿cierto? Y para el 2 tendríamos que es igual a 2 sobre 4, que es 1 sobre 2. Entonces tendríamos que para ese punto, E sub 1 o sobre S sub 1 es igual a S sub 2 sobre E sub 2. ¿Se me va a entender? Entonces no tenemos ningún ascenso en ese punto. Ahora, esa es la tabla de ascensos que tenemos. En este caso tenemos un elemento con 0 ascensos. Tenemos, bueno, perdón, ahí en la primera, la posición 0, 1, 0, es un ascenso en el 0, perdón. Olvidé marcarlo.
tenemos en este caso 6 elementos con un ascenso y tenemos un elemento con 2 ascensos. ¿Vale? Y esa es la estadística que empezamos justamente a manejar en ello. ¿Por qué es interesante? Porque con esa estadística podemos definir un polinomio. ¿Qué es lo que nos dice exactamente lo que tenemos? Ese polinomio es eso. Lo que nos cuentan los coeficientes es el número de ascensos que tenemos, donde el exponente nos dice el número de ascensos. En el caso anterior tenemos un elemento con 0 ascensos, 6 elementos con un ascenso y un elemento con 2 ascensos. Entonces el polinomio en este caso sería 1 por x a la 0, es decir, 1, más 6 por x a la 1, que es igual a un ascenso, más un elemento con 2 ascensos, que es x a la 2. Y a ese polinomio que tenemos ahí se conoce como el polinomio S euleriano. ¿Vale? Ese polinomio, ¿por qué es tan estudiado? ¿O por qué es interesante? Porque tiene propiedades muy interesantes y muy fuertes para estudiar. Por ejemplo, esto es un poco técnico, voy a tratar de decirlo de una manera un poco más suave, ¿cierto? Esta primera proposición lo que nos dice es que es una generalización del concepto de permutación. Es decir, tomamos una permutación cualquiera del grupo simétrico con n elementos y tomamos la asociación de 1 hasta n de forma creciente. 1, 2, 3, 4, seguimos hasta n. Entonces, esta es una biyección entre el grupo simétrico y el conjunto de S inversión secuencias. ¿Ok? La biyección está dada por algo que se llama el Lemmer Code, el código de Lemmer. La mejor forma de verlo es con un ejemplo. ¿Cómo es el punto? Mira, tenemos la sucesión es igual a 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la biyección? Lo que nos dice es, listo, parémonos en cada elemento de la permutación, ahí están las 6 permutaciones, y vamos a leerla de izquierda a derecha. Tomemos el primer elemento y vamos a ver a la izquierda de ese elemento. Y vamos a contar cuántos números más grandes que ese primer elemento hay. Hay ahí y marcamos ese número. Ejemplo, tenemos la permutación 1, 2 y 3. Parémonos en el primer elemento, en el 1. Miremos a la izquierda. No hay número más grande que él, entonces ese corresponde con 0. El 2, miremos a la izquierda, solamente está el 1. Es decir, no hay número más grande que él, corresponde con 0. Y con el 3 pasa lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver ahora la permutación, no sé, busca la permutación 3, 2, 1, que es el opuesto. ¿Vale? El primer elemento de 3, 2, 1 en la permutación, la izquierda a derecha es 3. Si miramos hacia la izquierda, vamos a ver que tenemos 0 elementos más grandes que él. Luego en el 2, a la izquierda del 2 está el 3, que es más grande que él. Entonces tenemos un elemento más grande que él, entonces marcaríamos 1. Y con el 1 tendremos 2 elementos más grandes que él y marcaríamos 2. ¿Vale? Así que esa es la biyección que tenemos entre el conjunto de las inversas secuencias y el conjunto de permutaciones. ¿Sí? O bueno, ¿sí? Las permutaciones en general de elementos. En otras palabras, los números S-eulerianos, los números eulerianos clásicos lo que cuentan es el número de ascensos o descensos que tienen las permutaciones. Los números S-eulerianos es una generalización de dichos números. ¿Por qué? Porque si tomamos el S igual que aparece ahí, tenemos los números eulerianos clásicos, ¿vale? Entonces estamos trabajando con algo que es mucho más general, pero de igual forma es mucho más rico combinatorialmente. Todos sabemos que las permutaciones aparecen en todos los conjuntos, en toda la rama de las matemáticas que uno se imagina, en todas. Entonces, toda esa información tan rica, los números eulerianos lo que hacen es generalizarlo más en forma de polinomio. Es por eso que es tan interesante trabajar. Ese es uno de los motivos. Siguiente motivo, el polinomio es real root. ¿Qué significa que sea real root? Básicamente que todas las raíces son reales. La gente que trabaja álgebra sabe que esos polinomios son súper especiales porque cumplen propiedades muy interesantes. Propiamente los coeficientes, porque sabemos que si un polinomio es real root, entonces es lo concavity, ¿sí? Y además es unimodal. Son polinomios realmente especiales que
combinatorialmente son muy ricos de trabajar. Se demostró que no importa la sucesión que uno se tome, no importa el S, los números siempre son real root, son raíces reales, ¿vale? Y para completar, tienen una interpretación geométrica. Voy a definir esto un poco más adelante, ¿cierto? Pero justamente podemos definir un simplex utilizando también dicha sucesión. El simplex recibe el nombre de TS Electron Simplex. No sé cómo la traducción en español de eso, la verdad. Pero básicamente es el simplex que se genera por esas desigualdades, ¿sí? Por los números que satisfacen ese conjunto de desigualdades que aparecen ahí. Pero lo más interesante es que, esto es un spoiler, ahorita vamos a hablar un poco sobre eso, los polinomios eulerianos son exactamente el Edge-Star Polynomial para que aparecen en el numerador de la serie Earhart. Eso es algo que es muy especial. ¿Por qué? Porque tendríamos en este caso, por ejemplo, que el numerador siempre es el real root. ¿Ok? Entonces, se empieza a comportar de una forma muy curiosa y muy bonita, empieza a tener propiedades muy interesantes que vale la pena investigar y que vale la pena trabajar. Obviamente hay muchas más propiedades sobre estos números, perdón, pueden buscar mucha información, muchos artículos y van a encontrar porque tienen múltiples conexiones. Solamente les voy a mostrar algunos que consideramos interesantes y por qué son interesantes para nosotros. ¿Listo? Y bueno, espero que haya quedado claro. Si han tenido preguntas, saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Listo? Ahora vamos a hablar exactamente qué significa el Strongly Symmetric Sequences, que eso sería como sucesiones fuertemente simétricas o algo así. Si notaron, en el anterior ejemplo del número euleriano, por ejemplo, es simétrico. Simétrico respecto a los coeficientes, ¿cierto? En una sola variable. Es decir, que si podemos ver los números de izquierda a derecha o de, bueno, en este caso son propiedad palindrómica, no sé si estoy diciendo español, ¿cierto? Pero justamente que satisfacen dicha propiedad de simetría, ¿vale? Entonces, pero no es una casualidad que ese polinomio sea simétrico justamente en este contexto. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es la definición normal? En otras palabras, lo que hacemos es, tenemos una sucesión, ¿cierto? Y definimos una involución para dicho conjunto. Entonces decimos, listo, tenemos una sucesión, ¿ok? Definimos una involución que va justamente, obviamente, del conjunto de inversos sequences al conjunto de inversos sequences, ¿cierto? Con la siguiente propiedad. O que bueno, con la propiedad es que el número de ascensos, ¿cierto? Sea igual al número de no ascensos del otro lado. Es lo que queremos definir. La propiedad fuertemente simétrica lo que nos dice es que listo, todos los números de ascensos que tenemos en este punto corresponden en la misma cantidad con el número de no ascensos que tenemos justamente en este punto, luego de aplicar la involución. ¿Por qué eso es interesante? Porque sabemos que los números eulerianos en este caso, justamente lo que nos cuentan son números de ascensos y o descensos en el conjunto de las inversion sequences, ¿ok? Que lo anterior, esa definición, es equivalente a lo que aparece en la parte de abajo. ¿Qué es lo que les acabé de decir? Que si tenemos un conjunto o algo que está a uno de los lados que tenga un ascenso, eso corresponde con un no ascenso en el otro lado. ¿Vale? Están bien, no sé si la palabra balanceados sea válida, pero esa es la idea, están balanceados la cantidad de ascensos y de no ascensos. Ojo, no estoy hablando de descensos necesariamente, estoy hablando de ascensos y de no ascensos, porque hay números que no necesariamente tienen por qué ser descensos, hay números que son iguales. Como miramos en el ejemplo anterior, que teníamos 1 sobre 2 y teníamos 2 sobre 4, por ejemplo. Entonces, hay que estar pendientes con eso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En otras palabras, tomamos sucesiones a la izquierda, tomamos la sucesión, por ejemplo, que va a la sucesión 4 y 8, ¿vale?
Y lo que tenemos dentro, bueno, los elementos que tenemos en el conjunto de esa inversión sequences, lo que justamente nos dan dando es half open parallelepiped. ¿Ok? Es decir, son los puntos interiores que tenemos en ese rectángulo semiabierto, porque no incluye los que van en el 4 y no incluye los que son 8. Solamente son los que son puntos internos. Y lo que nos quiere decir esta definición es que, bueno, la misma cantidad de puntos que tenemos encerrados en la parte azul, suponiendo que son los que tienen un ascensos ahí, corresponde la misma cantidad de puntos con los que están en el triángulo rojo, que son el número de no ascensos. Es decir, no hay ningún punto en la mitad, ¿vale? Donde el punto verde es el eje de simetría. Es por eso que son tan especiales. Lo que hacemos es subdividir el conjunto de puntos discretos que tenemos dentro de ese paralelepípedo semiabierto. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que no debe pasar? Lo que tenemos a la derecha. Que si tomamos la sucesión, por ejemplo, 5 en este caso y 8, vean que tenemos el punto 1,2, por ejemplo, no está ni en el triángulo azul y no está en el triángulo rojo tampoco. Y lo mismo pasa con el punto 3,5 en el dibujo de la derecha. ¿Qué significa? Que esa sucesión no es fuertemente simétrica, porque no me divide el conjunto de una buena forma. Es decir, no tiene un buen balance entre ascensos o descensos. Ojo, puede ser simétrica, en algunos casos satisface, pero no necesariamente debe ser fuertemente simétrica, ¿vale? Es para que tengan eso claro. Ahora, ¿qué significa justamente eso en ejemplos? Bueno, algunos ejemplos básicos. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, creo que vamos bien. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos. Si tomamos la sucesión S de 1, 2 y seguimos hasta N, ¿cierto? Tenemos que esa sucesión es el ejemplo estándar de una sucesión fuertemente simétrica. ¿Listo? Y aquí nos damos un ejemplo. Si tomamos S igual a 1, 2, 3, 4, tenemos que el polinomio corresponde justamente con ello. Es decir, tenemos un solo elemento con 0 ascensos, 11 elementos con un ascenso. Y si tenemos un ascenso, entonces al otro lado va a tener dos no ascensos. Así que tenemos 11x a la 2, ¿vale? Y si tenemos un elemento con 0 ascensos, entonces al otro lado va a tener un elemento con 3 ascensos. Y tenemos justamente el x a la 3. Eso es lo que pasa. Ese es un ejemplo clásico. Otro ejemplo clásico justamente son las sucesiones que se definen de la siguiente forma. Son las sucesiones generales. Es decir, son las sucesiones crecientes que satisfacen lo siguiente, que el elemento S sub i más 1 es igual, es igual a S sub i más 1, ¿vale? O dos veces S sub i. Nosotros demostramos en un colorario que los números deben ser, para que sean fuertemente simétricos, deben ser crecientes y deben estar en ese intervalo, entre 2S sub i, ¿cierto? Y o sea, deben ser más grandes que S sub i, pero deben ser más pequeños que 2S sub i. Ese es uno de los colores que tenemos. En este caso, por ejemplo, tenemos la sucesión S sub m, ¿ok? Tenemos el primer elemento, S sub 1 es igual a 1. S sub 2 es igual a S sub 1 más 1. S sub 3 es igual a 3, que es igual a S sub 2 más 1. S sub 4 es igual a 6, que es 2 veces S sub 3. Y seguimos de esa forma. Tenemos que para este tipo de sucesiones el polinomio siempre es simétrico, ¿vale? Como lo pueden ver en este caso, que ya se empieza a comportar de una forma muy grande, como se empieza a crecer de forma desproporcionada muy rápido. Esas sucesiones son bien especiales y bonitas. Otra definición equivalente, ¿cierto? Que se llama localmente simétrica, que lo que nos dice, listo, vamos a ver en eh, en el eje Y, en cada uno de los puntos que tenemos, en el punto, por ejemplo, 1, ¿cierto? Y vemos que no hay puntos intermedios entre el triángulo azul y el triángulo rojo. Y seguimos justamente de esa forma. Si encontramos un punto que tenga justamente cosas intermedios, ya no es fuertemente simétrica. Esa es otra forma de decir lo que les dije hace ratico. Es otra definición alternativa que tenemos para ello. Así que bueno, bueno, esto es un ejemplo.
que, como les dije ahorita, no necesariamente si una sucesión es simétrica es fuertemente simétrica. En este caso, esa sucesión, si tenemos la sucesión 1, 2, 5, 8, 3, el polinomio es simétrico, pero no es fuertemente simétrico. Es decir, un polinomio fuertemente simétrico, o sea, una sucesión fuertemente simétrica, siempre implica la simetría del polinomio. Pero la simetría del polinomio no necesariamente implica la sucesión fuertemente simétrica, ¿vale? Son casos muy excepcionales los que manejamos justamente con esta definición. Sí, vamos bien. Ok, ¿por qué es interesante trabajar justamente con estas sucesiones? Bueno, aquí ya empieza justamente a aparecer la parte de lo que estoy trabajando ahorita, que ya tiene que ver más con geometría discreta. Es un poco técnica, vamos a ver cómo podemos llevarla como de buena forma. Si tiene si tiene una pregunta un poco más técnica, con gusto me la pueden hacer, que estoy aquí para responderle. ¿Listo? Entonces vamos a definir qué es un Lattice Polytope, que es un politopo reticular, un politopo integral, o de, no sé cuál es la traducción exacta, pero es un Lattice Polytope. Básicamente lo que tenemos es la envolvente convexa de finitos puntos enteros, ¿vale? En otras palabras, imagina que tengo un plano, en este ejemplo tenemos un conjunto de puntos, ¿cierto? Y vamos a decir, bueno, vamos a tomar el punto 0, 0, el punto 0, 3, el punto 2, 3. Y vamos a encerrar todos los puntos que estén contenidos dentro o sobre el edge, no recuerdo el nombre en español, el edge, la arista, ¿cierto? Todos los puntos que tenemos ahí. Y eso es un politopo, ¿vale? Se considera un Lattice polytope porque todos los puntos son justamente enteros. Estos, los politopos son muy estudiados, demasiado, porque tienen propiedades increíbles en todo sentido. Y porque son muy lindos, la verdad, de estudiar, son hermosos. Un poco extraños cuando uno trabaja en altas dimensiones, pero son cosas muy bonitas. Pero algo interesante en trabajar justamente en Lattice Polytopes es tratar de entender o tratar de ver cuántos puntos reticulares tenemos dentro de dicho politopo, ¿cierto? Y justamente para eso se tiene justamente Lattice Polynomial, que es una función, básicamente, no sé si la palabra función es la más correcta, pero lo que nos dice justamente una función que nos ayuda a contar cuántos puntos reticulares tenemos dentro de un politopo, ¿vale? No necesariamente estoy diciendo en el interior. Cuando hablo dentro, es que están en el interior o en la frontera. ¿Listo? Sobre las faces, sobre las caras del politopo. Esto es muy interesante porque esto dio origen a lo que llama la teoría de Erhard. Que la teoría de Erhard básicamente es eso, tratar de enumerar o dar técnicas justamente para la enumeración de puntos reticulares que tenemos en un politopo. Lo interesante, o lo que hizo justamente Erhard, que lo hizo famoso, fue que ese Lattice Polynomial lo describió como forma un polinomio. Es decir, esa función que tenemos ahí es un polinomio. Así que para un politopo tenemos un polinomio, ¿cierto? En variable t, donde t nos dice justamente la dilation, la expansión de dicho politopo, ¿cierto? Este es un ejemplo más claro, perdón. Mi Spanglish algunas veces no es el mejor. Este es un ejemplo que tenemos, ¿vale? El politopo que podemos ver justamente ahí en rosado es el que teníamos inicialmente. Es un triángulo con vértices en 0, 0, 0, 3 y 2, 3, ¿vale? Ese triángulo, los puntos interiores están dados por el polinomio que aparece ahí arriba, que es 3t cuadrado más 3t más 1. Ese polinomio lo que nos dice es cuántos puntos reticulares tenemos dentro de ese triángulo. Si reemplazamos por t igual a 1, es decir, si la primera dilation, vamos a tener 7. Y si cuentan, tenemos 7 puntos en el primer triángulo. ¿Vale? Para la segunda dilatación, no sé si la palabra correcta, dilation, tenemos, ahora los vértices son 0, 0. El primer vértice pasa de ser 0,3 a ser 0,6. El siguiente pasa de ser 2,3 a ser 4,6.
¿cierto? Que corresponde justamente con el triángulo azul, violeta que tenemos ahí, ¿cierto? Y si reemplazamos por t igual a 2, es decir, la segunda expansión, van a notar que tenemos 19 puntos. Lo mismo pasa con t igual a 3. Entonces es muy genial, porque entonces ya tenemos una forma que no importa la dimensión, porque en 2 dimensiones es fácil de hacer. Bueno, fácil, ¿cierto? No es tan sencillo, pero se puede llegar a hacer. Pero cuando estamos trabajando en cosas donde uno no ve, uno no sabe qué está pasando en altas dimensiones, 5, 6, 7 dimensiones, tener toda esa información de puntos articulares metidos justamente dentro del politopo es muy importante. Es muy, muy, muy importante porque no podemos ver qué está pasando. Así que tener herramientas como este tipo de polinomios o como herramientas dadas por la teoría es realmente interesante y relevante para tratar de calcular el volumen discreto, porque son puntos Lattice points, en cierta expansión del politopo, ¿vale? Ahora, eso es el polinomio de Erhard polinomio, ¿ok? Pero resulta que justamente de dicho polinomio podemos calcular la serie de Hilbert, de hecho, pero que se considera en este caso, tiene su nombre propio que se llama la serie Erhard, ¿ok? Que justamente podemos representar dicha serie, ¿cierto? Como una, de forma racional, ¿cierto? Donde tenemos arriba en la parte del numerador un polinomio muy especial que se conoce como el H-star polinomial. Ese es bien interesante porque es el polinomio que nos ayuda a controlar en cierta forma justamente la serie, ¿vale? Y que cumple propiedades muy interesantes, es un polinomio que es muy estudiado, porque el polinomio del denominador en cierta forma es fácil, pero el polinomio que es el numerador es muy, muy interesante. Por ejemplo, tenemos el teorema de positividad de Stanley, que nos dice justamente que si estamos trabajando en Lattice polytope, los coeficientes para el H-star polinomial son siempre no negativos. Eso, o sea, son teoremas que son muy fuertes y que se estudian mucho, porque tratar de calcular el polinomio de Erhard no es una tarea fácil, es una tarea que es muy compleja y es muy difícil de hacer. Entonces, una forma de tratar de saber cómo se comporta dicho polinomio es estudiar justamente el polinomio que aparece en el numerador en la serie Erhard, que en este caso es el de H-star polinomial. ¿Y por qué también es interesante? Porque tiene una definición un poco más geométrica. No es tan claro lo que aparece aquí, pero lo que estamos haciendo es, ok, tenemos justamente los vértices del politopo, lo estamos elevando, ¿cierto? Una dimensión, ¿cierto? Bueno, lo estamos elevando un plano más arriba. Lo que estamos haciendo justamente es el half open parallelepiped, que está definido justamente de esa forma. Que vemos ahí por un coeficiente lambda sub i, que está entre 0 y 1, y que puede ser 0, pero debe ser menos estricto que 1, y justamente eso es lo que nos da el semiabierto, ¿cierto? Y hay un teorema de Beckman-Robbins donde dice justamente que tenemos que ese star polinomial se puede ver justamente como el número de puntos reticulares que tenemos a cierta altura de dicho half open parallelepiped generado justamente por los vértices del politopo original. Entonces es una forma un poco más geométrica de verlo. No es más fácil, pero es otra forma justamente de verlo. ¿Listo? Y también nos interesa mucho trabajar justamente con este politopo, porque en el caso de simplex, por ejemplo, no recuerdo la verdad si es para el Lattice politopo en general, creo que no, creo que solamente si tenemos un Lattice simplex, podemos justamente reescribir el polinomio de Erhard, ¿cierto? Podemos hacer un cambio de base donde los coeficientes, bueno, entre binomiales, donde los coeficientes de los binomiales está justamente por los coeficientes del H-star polinomial. Entonces nos acerca mucho a poder describir el polinomio de Erhard original, ¿sí? Entonces, esta es la idea y esta es una de las motivaciones por las cuales se estudia el H-star polinomial. Es muy estudiada. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una teoría local del mismo? ¿A qué se refiere a teoría local? Cuando tomamos el half open parallelepiped,
estamos sumando justamente un lambda donde lambda puede ser 0, ¿cierto? Por eso nos da el semiabierto. ¿Qué pasa si ahora tomamos un paralelepípedo completamente abierto? Es decir, estamos solamente contando los puntos que tenemos dentro de dicho paralelepípedo a cierta altura. Tenemos justamente el Open Paralelepiped. Lo único que cambiamos entre el anterior y este, básicamente, es que estamos quitando unos puntos enteros que podrían estar justamente en la frontera, ¿vale? Del Alpha Open. Y con esto mismo podemos definir, igual que en el anterior, de Localized Star Polynomial, que la idea es exactamente la misma, pero estamos viendo justamente este local de forma local. ¿Vale? Es decir, estamos solamente mirando puntos que estén dentro, estrictamente dentro del Open Paralelepiped. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque es otra forma más cercana, otra forma de ver justamente Dash Star. Y si podemos ver Dash Star de otra forma, también podemos tratar de ver el Raja polinomial pues, de otra forma. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos justamente el H polinomio. El delta de t es una triangulación. Vamos a dar una triangulación. Calculamos el H polinomio justamente para esa triangulación, para los elementos que están dentro de esa triangulación, mejor dicho. Multiplicamos justamente por el local star y sumamos todos. En otras palabras, o en español, literalmente, tenemos un simplex, un politopo en general. Hacemos una triangulación del politopo. ¿Qué es una triangulación? Vamos a dividirlo en pequeñas piezas, donde cada pieza es un simplex n-dimensional, ¿vale? Cuya unión de todo me da el simplex completo. Y lo que estamos haciendo justamente es, bueno, calculamos con el link los puntos que están justamente sobre las fases, sobre las caras de menor dimensión, y a multiplicarlo por el local edge star, lo que estamos es añadiendo en cierta forma los puntos que están dentro. Y luego lo que hacemos es sumar sobre todos los elementos que están en la triangulación. Quizás no es la forma más correcta, más elegante de decirlo, pero lo que está pasando en el fondo es algo así. ¿Listo? Nuevamente, no es lo más elegante, pero prefiero que se entienda un poco más que otra cosa. Y pues bueno, hay un objeto que estamos estudiando que nos parece muy interesante, muy bonito. Es un poco técnico, como pueden verlo, que se llama The Factorized Simplex. Básicamente, la idea cuál es, tenemos un simplex, ¿ok? Dado justamente por los n elementos de la standard basis, de la base estándar, ¿cierto? Con un otro elemento, n más 1, que es lo que nos da justamente el envolvente convexa, que es justamente, tenemos una sucesión q, y hacemos esa suma que aparece ahí, y el número que nos dé ahí es lo que nos completa la envolvente para que nos dé un simplex. En otra forma, lo que tenemos es un simplex, donde todo es positivo, y el último elemento, el que nos da el envolvente convexa, está como en la cara negativa, y se va moviendo dependiendo de los valores de q. Ahora, si definimos este polinomio, que como ve es el, bueno, definiendo justamente el máximo de los descensos de una permutación de esta forma, podemos definir justamente el polinomio de máximo descensos, ¿cierto? Y los coeficientes vamos a llamarlos b sub k. ¿Por qué es interesante? Porque tomamos q exactamente como los coeficientes de ese polinomio que aparece ahí y calculamos el simplex que les mencioné antes, tenemos el factorized simplex. ¿Ok? Exactamente esa es la definición del simple factorádico. Bueno, eso fue un poco rápido porque es algo técnico y pues bueno, no gano mucho en este caso como siendo como tan estricto matemáticamente, en este caso, ¿vale? Este simple factorized simplex fue definido por Liam Solus, un profesor de KTH en Estocolmo. Es un simplex muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que el TH star polinomial son justamente los números eulerianos de n más 1. ¿Vale? Pero lo interesante es el local star polinomial. Es una definición un poco, bueno, un teorema un poco fuerte, porque lo que tenemos es justamente esa suma que aparece aquí, justamente dada por los descensos, ¿cierto? De pi a la b, donde pi a la b justamente es el bésimo lexicográfico, es la
permutación ordenada lexicográficamente, la B permutación ordenada lexicográficamente, ¿cierto? Y K sub M son las clases de equivalencia de todos los enteros congruentes con K módulo M. En este caso tenemos B es de 0 a, bueno, o de 1 a n más 1 factorial. Estamos escogiendo solamente de esa permutación las que son congruentes con 1 y con 5. Y a esa estamos calculando el número de descensos. Ejemplito, es más fácil en este caso, ¿vale? Entonces, es un ejemplo porque es una definición un poco técnica. Tenemos para n igual a 3, ¿vale? Por la definición anterior estamos trabajando con n más 1. Entonces tendríamos 4 factorial elementos, es decir, 24. ¿Listo? Así que tenemos de n igual a 0 a n igual a 23. ¿Listo? Ahora, bueno, eso depende mucho de la notación que utilicen, ¿no? Porque también puede ser de 1 a 24, de 0 a 23, ¿sí? No, pues no afecta mucho. Ahora, vamos a hacer todas las permutaciones y la ordenamos en orden lexicográfico. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 23. Y luego de ello justamente tomamos en todas ellas las permutaciones que sean congruentes con 1 y con 5. ¿Listo? Módulo 6. Entonces, en este caso, las primeras que tomamos son 1 y 5. Las siguientes, 7 es congruente con 1 módulo 6. 11 es congruente con 5 módulo 6. 3 es congruente con 1 módulo 6, y así sucesivamente, ¿cierto? Las divido en dos columnas. Y luego, después de ello, calculo el número de descensos que tenemos ahí. En este caso tenemos los marcados con azul, es el número de un descenso que tenemos, que en este caso es 1. Los marcados con rojo es el número de 2 descensos que tenemos, en este caso son 6. Y los marcados con verde es el número de 3 descensos que tenemos, que en este caso sería solamente 1. ¿Listo? Entonces, como tenemos, es un polinomio. Pero, oh sorpresa, es simétrico. Por ahí va yendo la cosa. Ahora, el mismo artículo Solus probó que también es un polinomio simétrico y que también tiene raíces reales. En otras palabras, es otra forma de decir que el polinomio es gamma positivo. ¿Qué significa gamma positivo? Un polinomio gamma positivo, si se puede hacer un cambio de base utilizando justamente como un centro de dicha base justamente el triángulo de Pascal, ¿sí? Los binomiales. Y decimos que gamma positivo si los coeficientes gamma que aparecen ahí, que va de gamma 1 hasta gamma función piso de n sobre 2, son positivos. Bueno, o no negativos en este, ¿sí? En este contexto. Entonces, esos problemas se llaman gamma positivo. Entonces, Solus probó justamente eso. Esa gamma positividad es muy estudiada en un montón de áreas de la matemática. No se imaginan en cuántas. Es muy interesante también, pero son resultados bastante difíciles de mirar. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. Como vimos para n, bueno, perdón, ahí cometí un error, es para n igual a 3, ahí se me movió el número, de igual a 3, 4, 5 y 6. Lo siento por eso, demostramos antes o miramos un ejemplo que para n igual a 3, el polinomio es x más 6x cuadrado más x al cubo. Para n igual a 4 es x más 19x al cuadrado y seguimos justamente de esa forma, ¿no? Luego que aplicamos justamente el cambio de base a la base gamma, tenemos justamente esta expresión, que el polinomio 1 más, digo, x más 6x cuadrado más x al cubo es equivalente justamente a este que tenemos aquí, ¿vale? A x más, bueno. Entonces tenemos que gamma 1 en este caso siempre es igual a 1 y para n igual a 3, como les digo, perdón, ahí me corrieron números, para gamma 1 para n igual a 3 es igual a 4, gamma 1 para n igual a 4 es igual a 16, gamma 1 para n igual a 5 es igual a 44 y gamma 2 es igual a 48 y seguimos justamente de esa forma. ¿Listo? Ahora, ¿dónde aparecen los números eulerianos o por qué están justamente trabajando sobre ello o por qué lo consideran muy interesantes?
Si tomamos los números, la asociación S, 1, 2, omitimos el 3, 4, 5, 6, 7, hasta n más 1, demostramos que justamente el local SSR polinomial para el simple factorádico es igual a x multiplicado por el número euleriano dado por esa sucesión. Ejemplo. Este fue el primer, no entrar en detalles porque fue el primer ejemplo que calculamos, pero noten que si multiplicamos dicho polinomio por x, tenemos exactamente el local SSR polinomial con la definición que había dado Liam. Como pueden ver, esta definición en términos de ascensos y descensos es un poco más clara que el teorema que había dado Liam originalmente. Que, ojo, es brillante, es un teorema francamente brillante, pero es un poco complicado de entender de alguna forma. Entonces, esto nos da una forma más bonita de calcularlo. Además, justamente nos da cierta interpretación del número de ascensos que podemos tener. Digo, los coeficientes. ¿Por qué? Porque los números eulerianos se calculan a base de ascensos. Así que podemos tratar de dar una interpretación combinatorial justamente de ello. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos ingredientes. Los números eulerianos ya es real root porque ya está demostrado. Además, esa sucesión es fuertemente simétrica. Así que significa que el polinomio ya es simétrico para la sucesión. ¿Vale? Así que tenemos directa fuente también, otra forma de mostrar que el local SSR polinomial es gamma positivo, pero en este caso sería directa, porque la forma que Liam lo demostró fue un poco más extensa y un poco más complicada. Ahora la siguiente pregunta es, ¿los coeficientes del gamma polinomio tienen alguna interpretación en términos de combinatoria? Es decir, los números eulerianos se definen a base de los ascensos. Ojo, también se puede definir a base de los descensos, ¿no? Son definiciones ahí pues equivalentes. Entonces, ¿existe una forma de definirlos? La respuesta es sí. Como les digo, tengo una conjetura hasta ahora, no estoy muy seguro cómo explicarla ahorita, lo siento, se las debo para la siguiente charla, pero tengo una posible conjetura donde encontramos justamente la definición de los gamma coeficientes en términos de ascensos. ¿Listo? Así que la respuesta es sí. Pero pues ahí la dejé como abierto porque hasta que no se demuestre no se puede ver justamente lo contrario, ¿sí? Bueno, y bueno, justamente aquí les hablaré un poco sobre la interpretación. Y lo siento, en este caso omití, era 1, 2, perdón, un momento, no, sí. Aquí justamente di otro ejemplo justamente de la gamma positividad, porque recuerda nuevamente, si S es igual de 1 hasta n, justamente esto coincide justamente con el conjunto de permutaciones, con el grupo simétrico. El grupo simétrico, los números eulerianos son gamma positivos y los coeficientes tienen una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Tenemos una permutación, la que sea, de longitud n. Entonces, el polinomio gamma i, lo que nos dice es que tenemos i ascensos no consecutivos y con no ascensos en la última posición. Que esa también, otra interpretación equivalente es, tenemos i ascensos no consecutivos, bueno, no dos consecutivos, es decir, si uno mira de dos en dos, que no pueden haber dos ascensos consecutivos en cualquier parte de la permutación, pero que tampoco puede tener un ascenso en la primera posición. Y otro montón de interpretaciones. Ese es un teorema que es muy famoso, que fue demostrado por Fuata en los 80, 70 más o menos. Una demostración muy hermosa, pero bastante técnica, la verdad, a mi opinión, bastante técnica. Entonces, lo que queremos justamente dar es una interpretación bonita de hecho. Y la siguiente pregunta abierta, que está abierta, es: ¿existe alguna conexión geométrica o algebraica justamente entre el factorade simplex y el S-Lecture-Hall simplex? Porque como ven, el S-Lecture-Hall simplex lo que podemos justamente definir por las desigualdades que les enseñé antes, ¿cierto? Allá en los conceptos básicos, es un simplex que se define a base de la sucesión que tomamos, ¿cierto? En otras palabras, la sucesión en cierto orden son los vértices de dicho simplex.
Pero vemos que aquí justamente los elementos, o al menos el local star polinomial, se puede escribir justamente también con una sucesión. Entonces hay una conexión geométrica más fuerte o de topología o algo más fuerte ahí para estudiar. No sé, eso es algo que sí está completamente abierto y nadie tiene ni idea justamente de hecho. Hablé con Lian hace poco y él me ha dicho que nadie le ha metido mano a esto porque es un tema bastante técnico de trabajar, pero bueno, ahí estamos trabajando. Obviamente hay un montón de preguntas más abiertas, pero se acabó el tiempo, creo. Perdón, creo que ya hablé mucho. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias por la invitación y por todo. Gracias, John, por tu exposición. Pues para los que quieran preguntarle algo a John, este es como el espacio correcto. Entonces, si tienen algunas preguntas, se las pueden hacer ahora mismo. Sí, y también, si por favor pueden hablar, como les digo, yo, si alguien está escribiendo en el chat, yo no puedo leer nada en el chat, perdón. Entonces, sí le agradecería como si hablaran en dado caso. Vale. Bueno, hasta el momento no, nadie ha prendido el micrófono. Yo sí tengo una pregunta. Perfecto. eh, el- es de las primeritas cositas que dijiste. Y es Ujú. cuando tú mostrabas los triángulos que eran fuertemente simétricos de los Sí. triángulos. Eh, eso. ¿Existe o tienen o ya se tiene algo para saber qué tuplas nos permiten tener estos triángulos que nos definen las simetrías fuertemente, bueno, las secuencias fuertemente simétricas? O sea, me refiero, por ejemplo, aquí tenemos, en el primer triángulo tenemos el 3 y el 7. Ujú. Entonces, o bueno, tú lo habías definido de hecho con el 4 y el 8. Ujú. Sí, tú lo definiste fue con el 4 y el 8. Pero digamos, en cuanto se consideraba 5 y 8 ya no era. Entonces, Ujú. ¿hay alguna forma de ver qué tuplas nos permiten dar con estos triángulos o no? Todavía no. Sí, claro. Digamos, por ejemplo, para las sucesiones generales, todas las sucesiones que tengan justamente esa forma. Es decir, que el siguiente elemento sea uno más que el anterior o el doble del anterior, por ejemplo. Todas las sucesiones que Mm, cumplan esa propiedad son fuertemente simétricas. Otra propiedad que son fuertemente simétricas es, ok, tenemos una sucesión fuertemente simétrica y hacemos eh, una expansión, es decir, multiplicamos por k o alguna otra constante que sea entero positivo. Dicha expansión continúa siendo fuertemente simétrica. La simetría justamente respeta eso. Si tenemos dos sucesiones fuertemente simétricas, por ejemplo, que comparten un punto en común y las pegamos, esa sucesión también es fuertemente simétrica. No hemos podido dar una descripción universal, todavía no la hemos dado, ¿vale? Pero con esos tres casos que te dije ya tenemos infinitas posibilidades para hacer, porque en el caso anterior, como decías, aquí tenemos 4 y 8. 8 es 2 veces, 8 es 4 por 2. Entonces, hace parte de la General Sequences, ¿ok? Pero exactamente en la siguiente tenemos 5 y 8. No existe, o sea, si sumamos 1 nos va a dar 6, más pequeño que 8 sí que no da. Y si multiplicamos por 2 nos da 10, ya se pasa. Y no hay ningún número como que nos ayuda a conectar el 5 con el 8. Y por eso este caso no es fuertemente simétrica. ¿Sí? No es una descripción general, todavía no es general, pero nos da infinitas eh, sucesiones. ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a John? Voy a pasar al que no lo estoy viendo, perdón. Listo. Ahora Vale. sí. No, al parecer creo que no hay más preguntas. Pues sin nada más que decir, gracias John una vez más por compartir lo que estás haciendo. Espero verte a ti y a otras personas
que nos estén viendo en estos momentos, pues en otros encuentros, en otros ciclos de charlas. Y pues sin nada más que decir, muchas gracias. Ah, también van a encontrar las redes sociales en el chat, por si alguno está interesado en ver qué otras charlas se han hecho o si quieren conocer un poco más de lo que hace el grupo, pues están bienvenidos. Y pues nada, sin nada más que decir, muchas gracias John, muchas gracias a todos